Fíjese qué interesante con lo que cierra el presidente López Obrador. Hubo un reclamo por parte de autoridades ucranianas, un mensaje que envían a la secretaria, no, a la exsecretaria de Gobernación, disculpe usted, a la presidenta del Senado, a la senadora Olga Sánchez Cordero, con tal de que México, imagínese usted, envíe armas a Ucrania para combatir a las tropas de Rusia, ¿no? Y yo dije, bueno, cuando yo leí eso, esta madrugada, dije, no, pues eso está de locos, ¿no? O sea, imagínese usted, ¿no? Nosotros como mexicanos que sufrimos el embate precisamente de las armas que salen de aquí de Estados Unidos, que llegan a México y que asesinan familias, que asesinan personas. eh, Imagínense, ¿no? Ahora va a resultar que México envía armas a Ucrania. Esto obviamente ocasiona que el discurso acá en los Estados Unidos y en México, el discurso bajo y de ataque contra el gobierno de López Obrador incremente, ¿no? Que digan, no, es que están con los rusos porque no quieren mandarle armas a los ucranianos. No, al contrario, México no tendría por qué mandarle armas a nadie, ¿no? O sea, ese es un hecho y así lo da a conocer el presidente López Obrador hace unos momentos, antes de irse temprano, porque va a tener una gira por el sureste mexicano. Le aclara a una reportera que le pregunta sobre esto, que México no va a enviar armas a Ucrania, que, si, que en todo caso lo que se va a enviar pues es ayuda humanitaria, ¿no? Y yo, mire, yo creo que esto ni siquiera debería utilizarse para el golpeteo. No, es verdaderamente ridículo que se planteen este tipo de cosas. Imagínense, ¿con qué autoridad moral México podría mandar armas a otro país? Al que sea, ¿no? Cuando nosotros hemos sufrido tanto por las armas, tanto acá en Estados Unidos como en México, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Hoy precisamente el canciller Marcelo Ebrard, al comenzar la conferencia de prensa mañanera, dio a conocer el estado de los mexicanos, sus familias y otros extranjeros que llegan a México esta madrugada. Imágenes muy sensibles. No sé si don David pueda rescatarlas mientras estoy platicándole a usted esto, ¿no? Pero muy sensibles de cómo van llegando nuestros connacionales con sus familias, con sus hijitos, que son mexicano-ucranianos, ¿no? Qué bonito eso. Se lo digo como papá de una niña mexicana-estadounidense, ¿no? A mí me da un gusto impresionante siempre hablar de esas, eh, relaciones entre varios países. Eh, Hoy el presidente le da la palabra precisamente a Marcelo Ebrard para hablar de la llegada de este avión esta madrugada con familias mexicano-ucranianas. Dice Marcelo Ebrard que son 81 pasajeros los que llegaron. Son 44 mexicanos, más 28 de origen ucraniano, es decir, los cónyuges, disculpe usted, y los hijos de estos mexicanos, así como 7 ciudadanos de Ecuador, uno de Perú, uno de Australia y una perrita que ha sido verdaderamente famosa en las redes sociales. No sé si tenga por ahí, don David, la imagen de la perrita ahí que va ahí con los militares ahí, con su dueña rescatada de ahí. Bueno, son situaciones verdaderamente propositivas. Se lo estoy comentando porque es una... Mire, este es un programa para adultos, ¿eh? Le ruego por favor que le tape los oídos a sus chamacos si nos están escuchando en estos momentos, pero me parece una reverenda mamada que se esté exigiendo que México envíe armas a Ucrania y que le imponga sanciones económicas a Rusia, como lo pidió la Guppy Gulberg, ¿no? O sea, hasta Guppy Gulberg, por favor, Dios santo, ¿no? Es verdaderamente ridículo eso. Yo se lo planteaba desde ayer, cómo es que México en ningún momento ha emitido algún tipo de sanción unilateral a otro país. Eso no ha existido en la política exterior de México nunca. Y nunca se ha cuestionado eso, ¿no? O sea, es ridículo. Ahora se cuestiona por el gobierno actual, el gobierno que tenemos, pues, ¿no? Porque es un gobierno de izquierda, porque se utiliza esto para sacar raja política. Y así lo plantea Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa mañanera. Dice, a ver, señoras y señores, no nos andemos con cosas. La posición de México es muy clara. Sostenemos la proscripción, es decir, la prohibición del uso de la fuerza
y la posición es muy clara de México. Condenamos enérgicamente la invasión a Ucrania. Se está promoviendo la ayuda humanitaria, pero México nunca, de los nunca, ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país bajo el principio de no intervención. Yo le digo, perdón si hay chiquillos por ahí, tápele los oídos. Son verdaderas mamadas que nos salgan con esto. O sea, México no tiene por qué mandar armas, ¿eh? Para que maten a otras personas, aunque sea en defensa. No, México no tiene por qué tener las manos manchadas de sangre, chingao. O sea, no. Métaselo a la cabeza, conservadores violentos y estúpidos. México no puede tener las manos manchadas de sangre. Ya estamos empapados de sangre gracias a Felipe Calderón y a la guerra, supuesta guerra que él sí declaró contra México. Deje usted que fue una guerra contra el narco. Eso es lo que él planteó. Una guerra contra el narco cuando, pues hoy tenemos aquí en Estados Unidos detenido a su secretario de Seguridad Pública, a Genaro García Luna, a ese vato con el que jugaba gocha en Los Pinos, a las escondidillas en Los Pinos, ese que era su mejor amigo, está detenido acá en Estados Unidos, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de beneficiar a un cártel de la droga que le había pagado millones de dólares para dejarlos operar libremente en México. ¿Cómo justificar esa? Que no se justifica la guerra de Calderón contra el narco, porque ni siquiera fue contra los narcos, fue contra los mexicanos. Hoy tenemos a un nefario, monstruoso, Calderón cínico, poniendo la bandera de Ucrania en su perfil de Twitter y oponiéndose supuestamente a la invasión, cuando él fue el que declaró la guerra a México, que no mame, por favor, y la gente que lo sigue, no mamen, ¿no? O sea, no inventen. México no tiene por qué mandar armas a Ucrania. México no tiene por qué imponer sanciones a otro país. Yo insisto, es que aquí parece verdaderamente que que hay ideas muy distintas en esta guerra de narrativas. Yo no estoy a favor del gobierno de Rusia. Estoy completamente en contra de que hayan invadido Ucrania. Estoy completamente en contra de las intervenciones, de las invasiones. Me han mandado una serie de mensajes en redes sociales diciendo, ay, Toño, es que tú no conoces la historia de Rusia. ¿Sabías que esos eran territorios rusos? ¿Sabías tú que desde esos territorios golpean a los rusos? ¿Sabías tú que hay muchos ciudadanos rusos en Ucrania? Y me pongo a pensar yo, precisamente, en lo que nosotros como mexicanos, a lo que nos enfrentamos en pleno siglo XIX cuando Estados Unidos invadió México. Nosotros, acabando de independizarnos, con esa vulnerabilidad que enfrenta cualquier nuevo país, empezaron a llegar desde Estados Unidos, lo que en ese entonces era Estados Unidos, ya una nación fuerte y conformada, colonos a la zona de Texas, la familia Austin, usted lo sabe perfectamente, ¿no? Una serie de colonos estadounidenses que el gobierno de México independiente les permite pues mudarse a esa zona, colonizar esa zona, ¿no? Les da todas las habilidades. Y estos cuates esclavistas intentan imponer el esclavismo en México y en México le dice, no, discúlpenme, pero por ahí no va la cosa, aquí en México somos todos libres e independientes. Es una de las razones por las cuales los tejanos deciden separarse de México, ¿no? Y es muy parecida a esta historia, ¿no? O sea, nos estamos quejando de que me pone ahí mucha gente, no, es que los rusos tienen la razón porque ahí tienes a ciudadanos rusos y enfrentan ataques. Lo mismo haciendo los mexicanos, ¿eh? No, es que en Texas hay una bola de estadounidenses y enfrentan los ataques de los malvados mexicanos y no se va. No. Intervenciones no, anexiones no. Eso no se vale. No se vale intervenir, no se vale invadir, no se vale hacer ese tipo de cosas. Está mal. No me confunda, no estoy yo a favor de Rusia, ni a favor de las intervenciones de Estados Unidos. Estoy a favor yo de la justicia, de la verdad. Y aquí ni México tiene por qué mandarle armas a Ucrania,
ni México tiene por qué imponerle sanciones a Rusia porque nunca lo ha hecho. ¿Por qué México tendría que imponerle sanciones económicas a Rusia si no lo hizo cuando Bush invadió Irak? A pesar de las determinaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, yo le pediría respetuosamente, ahí sí, a los conservadores, al nefario de Felipe Calderón, que se abstengan de hacer este tipo de exigencias internacionales porque no tienen ni idea de geopolítica. Y México, insisto, no tendría por qué estar interviniendo en ningún país. Estoy completamente a favor de ese principio de no intervención, completamente a favor de cómo se está buscando la paz, de cómo se está condenando la guerra, la invasión, y hasta ahí. Nada de mandar armas, nada de hacer intervenciones. Pues, ¿qué chingados es eso, no? O sea, por favor. Y bueno, le pido